Hola, buenos días a todos, bienvenidos a mi canal y bienvenidos al curso de Física Post-Newtoniana. Estamos en la lección 2 y vamos a hablar sobre conceptos fundamentales que vamos a utilizar en la física post-newtoniana. Si os interesan estos temas, os invito a suscribiros a mi canal pinchando en el ratoncito que veréis aquí durante la presentación. Bueno, vamos a recordar un poquito el objetivo de la física post-newtoniana. Y el objetivo de la física post-newtoniana, aunque quizás no encontréis un curso que se llama específicamente así, ya sea en la universidad o en el instituto, he querido reunir una serie de lecciones y conceptos donde hablamos de física moderna o de los fundamentos de la física moderna, pero sin llegar todavía a la física cuántica o a la relatividad. Pero la física post-newtoniana, todas las herramientas matemáticas y las aproximaciones de la física newtoniana son fundamentales, son los fundamentos, los pilares para poder entender la física moderna de hoy en día. Entonces, la física post-newtoniana yo la entiendo como aquellos procedimientos desarrollados que intentan generalizar la mecánica de Newton, utilizando nuevas aproximaciones matemáticas que son las precursoras a todas las matemáticas de la física cuántica y de la física relativista. Y para ello vamos a introducir una nueva notación que quizás sea nueva para muchos de vosotros, ya que no se utiliza fuera del contexto de la mecánica y se suele estudiar más bien en la universidad, que fue introducida por varios matemáticos, como ya lo comentamos en la primera lección. Una nueva notación en cuanto a las velocidades y momentos y derivadas con respecto al tiempo, y quiero introducirla en este curso porque muy probablemente aquellos de vosotros que leáis trabajos que se publiquen donde se utilice esta notación, pues que al menos sepáis reconocerla. Y otra cosa diferente es a lo que aprendemos de la mecánica, de la física de Newton en la carrera o en los estudios preuniversitarios, en la escuela secundaria, es que normalmente cuando hablamos de la física newtoniana, pues trabajamos mucho con vectores, con espacios vectoriales. Y sin embargo, en la física post-newtoniana se intenta huir de ello y utilizando esta nueva notación se intenta restringir las ecuaciones a las distintas coordenadas en las que estamos trabajando para facilitar la computación de las ecuaciones. Son unas ecuaciones que podríamos decir que están conjugadas a las coordenadas y esta aproximación es precursora a la que hoy conocemos, a la que hoy en día conocemos como una notación tensorial o cálculo tensorial, que es prácticamente el que utilizan casi todos los algoritmos de informática. Pues vamos a comenzar con los primeros conceptos. Yo imagino que aquellos de vosotros que estéis siguiendo este curso, pues ya tendréis muy probablemente una formación al menos en mecánica clásica, en física newtoniana clásica. Pero me gustaría repasar los conceptos fundamentales para poder introducir la nueva notación. Y comenzaremos con la posición, ¿no? Entonces, vamos a partir de un sistema de tres coordenadas ortogonales, aunque esto puede ser generalizable, pero en primer lugar vamos a utilizar pues, el sistema de coordenadas cartesianas, ortogonales, del eje de las X, el eje de las Y y el eje de la Z, y podemos poner, por ejemplo, pues un punto aquí en el espacio, y clásicamente cuando estudiamos física, pues lo que hacemos es definir un vector que llamamos posición, y se suele representar como una R con una flechita aquí, y este vector posición es el que nos une el origen de coordenadas con nuestro punto, y podríamos desarrollar todas las ecuaciones desde un punto de vista estrictamente vectorial, pero eso no suele ser práctico. Lo que suele ser práctico es descomponer este vector de posición
en sus proyecciones en el eje de las X, ¿de acuerdo?, en el eje de las Y y en el eje de las Z, de tal manera que el valor que obtenemos de la posición de la coordenada X, de la Y y de la Z de este punto lo podemos representar como una columna donde colocamos los tres componentes de la posición de este punto. En la posición en el eje de las X, por la proyección, como veis, de este punto sobre el eje de las X, pues 5 metros en el eje de las X, lo colocaríamos ahí. La proyección en el eje Y, que sería este punto de aquí, pues yo que sé, 8 metros. Y la proyección en el eje de las Z aquí, que bueno, pues puede ser cualquier número que más os guste. Y utilizando un sistema donde utilizamos tres coordenadas, podemos trabajar con toda la mecánica cinemática y dinámica que actúe sobre este punto exclusivamente en cada una de las coordenadas de manera independiente. Esa es la idea. La idea es, en vez de trabajar con cantidades vectoriales, el intentar centrar nuestras ecuaciones conjugadas a cada una de las coordenadas de manera independiente. Lo que suceda en las coordenadas de las X, que se quede con las coordenadas X. Esto también se suele representar con la notación tensorial típica de la relatividad general y la relatividad especial, donde representamos las coordenadas en el eje, en la primera coordenada como una coordenada X general y un superíndice, que se llama superíndice contravariante 1, para referirnos a la primera coordenada, a la coordenada X, por ejemplo, X con un superíndice 2, para hablar de la coordenada Y y X con un superíndice 3 para referirnos a las proyecciones en la coordenada Z. Pero aunque esta notación es muy útil y podría utilizarla en las lecciones de este curso, prefiero dar prioridad a la notación típica estándar que vamos a encontrar en las ecuaciones de física postnewtoniana, aunque quizás salte de una notación a otra. Por eso es importante al menos que estéis familiarizados con estas notaciones. Cuando hablamos de la física postnewtoniana, de esta mecánica clásica, precursora de la física cuántica y de la física relativista, lo que hacemos es, en vez de dar este vector columnar con los componentes X, Y y Z, lo que hacemos es proporcionar en las ecuaciones los componentes, los mismos componentes, pero esta vez, en vez de una X con un superíndice 1, vamos a hablar de una coordenada Q. Se utiliza la letra Q, supongo que de coordenada, aunque no estoy muy seguro, con un subíndice 1 para referirnos a la primera coordenada, a la proyección en el eje de las X. Esto representaría la X de toda la vida, ¿no? Q sub 2, estaríamos hablando del componente en el eje de las Y, sería este componente, y el Q subíndice 3 estaríamos hablando del componente de las Z. De esta manera, en la física postnewtoniana, en vez de hablar de X, Y y Z, o de X1, X2, X3, hablamos de coordenadas, coordenada 1, coordenada 2 y coordenada 3, para referirnos a la coordenada X, Y y Z en este ejemplo específico. Pero poniendo una Q de coordenada, lo que querían dar a entender los matemáticos antiguamente es que esta coordenada es una coordenada general, que puede estar basada ya sea en coordenadas cartesianas o en otro tipo de coordenadas. Es algo precursor al cálculo tensorial. Y esto se representa en las ecuaciones como una Q y con un subíndice Y latina. De tal manera que en las ecuaciones podemos operar con esta notación, porque es pura notación, con esta notación general Q sub I, y si trabajamos con la Y latina igual a 1, sabremos que estamos trabajando con ecuaciones exclusivamente en la coordenada X. Si ponemos la Y latina como 2, estaríamos hablando de ecuaciones
restringidas conjugadas a la coordenada y. Y si y es igual a 3, entonces estaríamos hablando pues, de las ecuaciones restringidas a la coordenada z. Y si mantenemos la y latina, pues estaríamos generando ecuaciones generalizables a cualquier coordenada. Q sub i. Segundo concepto, la velocidad. Pues muy bien. Aquí como veis, pues tenemos un objeto, un jet, ¿no? Un avión de estos supersónicos rompiendo la barrera del sonido y que va a una cierta velocidad. Y creo que no descubro en ningún planeta extraño si vamos a describir la velocidad, por ejemplo, en el eje de las X. Podemos considerar que el desplazamiento de nuestro jet es en el eje de las X. La velocidad conjugada a la coordenada X pues va a ser la posición final de nuestro avión, pues aquí, menos la posición inicial y el tiempo que ha tardado en llegar desde aquí hasta aquí. Esto nos va a dar un intervalo de posición recorrida entre un intervalo de tiempo, siendo x sub 0 como indicamos la posición inicial y el tiempo t sub 0 como el tiempo inicial. Esto lo podemos resumir, que seguramente vosotros lo sabréis, como un delta x para referirnos a un intervalo de espacio en el eje de las x. Podríamos poner delta q sub 1, por ejemplo, y dividido el intervalo de tiempo en el que tarda este objeto en moverse desde aquí hasta aquí. Y esto nos da el cálculo de la velocidad conjugada a la coordenada x. Cuando trabajamos en física, esos intervalos suelen ser intervalos muy pequeñitos, llamados diferenciales, y podríamos reescribir el cálculo de la velocidad como el diferencial, el intervalo diferencial en la coordenada x dividido el intervalo diferencial del tiempo. Y utilizamos esta notación y estos procedimientos porque de esta manera podemos aplicar las reglas de la diferenciación, de las derivadas y de las integrales para poder hacer cálculos de velocidades, de posiciones, de cualquiera de los sistemas que tenemos de, pues eso, de físicos. Esto lo podemos además representar de esta manera. Fijaos. ¿Veis? La velocidad en la coordenada x es igual a x, la posición x, con un punto aquí arriba. Y Newton, originalmente, para poder indicar las derivadas con el tiempo, en vez de hacerlo como lo hizo Leibniz, en vez de poner la diferencial de x con respecto a la diferencial del tiempo, lo que hacía es ponerle un punto. Y esto simplemente significa aquí que tenemos que diferenciar la posición x con respecto al tiempo, es decir, calcular la derivada de la posición x con respecto al tiempo, que es igual que la expresión que habíamos visto antes, diferencial de x dividido diferencial de tiempo, o intervalo de x dividido intervalo de tiempo. Esta es una notación que se suele utilizar muchísimo en las ecuaciones de física post-newtoniana, en la mecánica post-newtoniana. Los puntos indican diferenciación con respecto al tiempo. La diferenciación de la coordenada x con respecto al tiempo es la velocidad en la coordenada x. Y esto también lo podemos generalizar para cada una de las coordenadas, como ya os he dicho, poniendo este subíndice de i latina y haciendo, en vez de poner una x, una y o una z, pues poner la notación general q de coordenada sub i y con un puntito aquí arriba. Esto de aquí es la velocidad definida como la derivada de la coordenada en la que estemos trabajando con respecto al tiempo. Si es necesario que lo escribáis en un papel o de alguna manera en lo que podéis recordarlo, merece la pena.
El tercer concepto fundamental pues es el concepto de momento inercial, cantidad de movimiento, como lo llamó Newton, ya tal y como vimos en la primera lección del curso, y el momento mecánico, que es simplemente, es un desarrollo del concepto de momento por Newton, es simplemente pues el momento en cada una de las coordenadas. Aquí ya utilizo esa notación con este subíndice i. El momento en la coordenada x, y y z, da igual, es igual a la masa por la velocidad conjugada a la coordenada de la que estemos hablando. Pues el momento en el eje de las x va a ser igual a la masa por la velocidad en la coordenada x. Y esto es una definición bastante más importante. ¿Por qué? Porque esto que denominó cantidad de movimiento de Newton es una de las características físicas, una de las variables físicas más importantes en física moderna. El concepto de momento. Evidentemente, por ejemplo, no es lo mismo el momento de esta personita que está moviéndose con una velocidad más o menos constante en este lago congelado, que si fuera un elefante de 5 toneladas a la misma velocidad deslizándose por este lago. Intentad parar a uno y parar al otro. Ya veis que la cantidad de movimiento que tiene el elefante de 5 toneladas no es lo mismo que la cantidad de movimiento que tiene una personita, incluso si están yendo a la misma velocidad. Por eso el momento, la cantidad de movimiento, el momento inercial, multiplica a la velocidad por la masa. Porque cuanta más masa tiene el objeto que se está moviendo, más cantidad de movimiento, más momento tiene ese objeto y más daño puede hacer si te chocas contra él. Por eso es tan importante la definición de momento. Y se puede poner pues también de esta manera generalizada. El momento conjugado a las coordenadas y latina, que puede ser x, y o z, es igual a la masa. Y fijaos, aquí es muy simple. Esto es la derivada de la coordenada y con respecto al tiempo. Por lo tanto, una derivada de una coordenada x con respecto al tiempo, pues va a ser la velocidad en esa coordenada. Esto es otra manera de representar la velocidad, como la derivada en el tiempo de la coordenada q. Es muy probable que no utilice esta notación muy frecuentemente en el curso. Yo me voy a restringir a la notación un poquito más estándar. Yo pondría aquí, en vez de un q con esto, pues una x o yo qué sé. Cualquier cosa de estas que sean un poquito más conocidas. Simplemente lo introduzco por si veis estas ecuaciones en publicaciones o en algún otro sitio, pues que sepáis qué significa. El cuarto concepto importante, la fuerza. Es un concepto intuitivo desde tiempos inmemoriales. Y esto es la fuerza, fijaos. Para levantar una roca de 300 kilos hay que hacer mucha fuerza. Y diréis, evidente. Sí, pero fijaos, por ejemplo, que los antiguos griegos confundían lo que nosotros conocemos ahora como momento con la fuerza. Ellos pensaban que la fuerza era algo que daba movimiento a las cosas. Y no es eso. La fuerza es algo que cambia el movimiento de un objeto. Fijaos, aquí la velocidad de esta roca de 300 kilos antes de que la levanten es 0. Y este hombre ejerce una fuerza que hace que la roca adquiera una cierta velocidad y que suba hacia arriba. Ese cambio de velocidad es indicativo de una fuerza. Y podríamos, por ejemplo, definir que la fuerza sería equivalente al cambio de la velocidad con respecto al cambio del tiempo. No es lo mismo que levante esta roca en 5 horas que en 2 segundos. La cantidad de fuerza que hay que aplicar sería diferente. Y podríamos totalmente definir el concepto de fuerza como el cambio en velocidad con respecto al tiempo. Y esto, como vosotros bien sabéis, es la aceleración. Pero claro, no es lo mismo tenemos que utilizar la misma fuerza para levantar una roca de 300 kilos que una pluma de medio gramo
Por lo tanto, aparte de ese cambio de la velocidad del objeto, también tiene que intervenir dentro de la definición de la fuerza la masa del objeto sobre la cual aplicamos la fuerza. Si tenemos un objeto de doble masa, podríamos pensar que necesitamos doble fuerza para subirlo. Y por ello, para definir, fijaos que es una definición, para definir el concepto de fuerza, que podríamos conjugarlo también a cada una de las coordenadas, pues en la X tendríamos que poner aquí V sub X, en fin, ya me entendéis, ¿no? Pero aquí lo importante es el concepto. El concepto de fuerza es algo que cambia el movimiento de un objeto, que cambia la velocidad de ese objeto multiplicado por la masa del objeto, ya que la fuerza es proporcional a la masa. Y esta es la definición de fuerza derivada de las leyes de Newton. Una definición muy importante que podemos reescribir. ¿Vale? Podemos meter la masa dentro y multiplicarla a la velocidad y por lo tanto, en vez de decir que la fuerza es el cambio en la velocidad con respecto al tiempo multiplicado por la masa, podríamos decir que la fuerza es el cambio en el momento dividido el tiempo en el cual se da ese cambio de momento, que es equivalente a la definición que hemos visto. Evidentemente, esto es muy fácil de ver, por ejemplo, con el ejemplo de los patinadores. No es lo mismo aplicar una fuerza a una persona para que alcance una velocidad de patinaje de 10 metros por segundo que a un elefante de 5 toneladas para que adquiera la misma velocidad, ¿no? Por lo tanto, la fuerza es el cambio de momento con respecto al tiempo. Y como podemos entender, en matemáticas y en física utilizamos los conceptos de diferenciales, de pequeños intervalos diferenciales, porque de esta manera nos facilita el cálculo de las cosas que queremos calcular, ¿no? Utilizando las derivadas y las integrales. Por lo tanto, la fuerza es la derivada del momento con respecto al tiempo. Y lo podríamos poner simplemente con una P y un punto aquí arriba, simplificando la notación. Esto indica que la fuerza es igual a la derivada del momento con respecto al tiempo y por eso le ponemos este puntito aquí arriba. Quinto concepto, el espacio de fases. Bien, vosotros muy probablemente, si no habéis estudiado físicas en la universidad, pues estáis acostumbrados a representar los movimientos de las cosas con este tipo de gráficos, ¿no? Un gráfico donde representamos, por ejemplo, la posición X con respecto al tiempo y tenemos aquí pues una bola y esta bola pues bueno, pues se puede mover y puede recorrer una distancia X en la coordenada X, como está aquí, en un tiempo determinado. Y así estudiamos los desplazamientos de esta roca. Este tipo de gráficos realmente esconde un espacio de 3 dimensiones. ¿Por qué? Porque podemos graficar aquí las posiciones en cada una de las coordenadas. Aquí he elegido la notación tensorial, donde pongo la coordenada X con un superíndice y latina, donde si Y es igual a 1 es la coordenada X, si Y es igual a 2 es la coordenada Y, y si Y es igual a 3 es la coordenada Z. Pero podríamos ponerlo de la manera en la que lo estudiamos en la física postnewtoniana, con una coordenada general Q y con un subíndice y latina. ¿De acuerdo? Entonces, este gráfico que representamos aquí con respecto al tiempo realmente tiene 3 dimensiones, porque cada coordenada de la posición Q sub I es una dimensión en nuestro espacio. Pero en física postnewtoniana el momento es mucho más importante que el tiempo. ¿Por qué? Porque el momento incluye información del cambio de la posición con el cambio de tiempo. Entonces, al mismo tiempo, simultáneamente estamos dando información no solo del tiempo, sino de la posición, de los cambios de la posición de una partícula. ¿Vale? Y es muchísimo más informativo y muchísimo más importante el poder estudiar la relación entre el momento de un objeto en cada una de las coordenadas con respecto a la posición de ese objeto en cada una de las coordenadas. ¿Veis? Aquí tenemos una I latina, aquí tenemos otra I latina.
y podemos definir lo que se denominan trayectorias en el espacio de fases, ya que nuestro quinto concepto es el espacio de fases, y el espacio de fases es el espacio, que puede ser un espacio, podemos interpretarlo como un espacio vectorial, pero es el espacio generado por estos gráficos de momento y posición de una partícula. Y podemos tener una trayectoria dentro del espacio de fases, donde tenemos una relación entre los momentos en cada coordenada y las posiciones de la partícula en cada coordenada. Y esto nos genera un espacio que realmente, fijaos, tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6 diferentes componentes. Esto lo podríamos tratar como un espacio vectorial, donde un punto en un sistema físico está caracterizado por 3 componentes. Un componente de momento en el eje de las X, otro componente en el eje de la Y, otro componente en el eje de las Z, una posición en el eje de las X, una posición en el eje de las Y y una posición en el eje de las Z. Así que tenemos 6 componentes para definir el estado de una partícula en un sistema físico. Esto lo podemos representar, pues, como hemos aprendido a hacer en la física postnewtoniana, poniendo subíndices como números 1, 2, 3, 1, 2 y 3, momento y posición. ¿Y por qué esto es tan importante? Porque en la mecánica postnewtoniana, pero también en la relatividad general, en un tipo de formulación que se llama relatividad general cuantitativa, el momento y la posición de una partícula son fundamentales. El conocer el momento y la posición son fundamentales. ¿Por qué? Fijaos, tenemos aquí el momento y tenemos aquí la posición, ¿vale? Y sabemos que el momento, pues, va en esta dirección. ¿Por qué? Porque el momento, además de la información que tiene de masa, tiene información de velocidad. ¿Y qué es la velocidad? El cambio en las coordenadas con respecto al tiempo. Entonces, si conocemos un valor de momento específico para este objeto y un valor de posición específico para este objeto, utilizando las ecuaciones de la mecánica, podemos predecir sin ningún problema dónde se va a mover nuestro objeto en el espacio de fases, en el gráfico de espacio de fases, de espacio de momento y posición, y reconstruir de esta manera una trayectoria predecible de un objeto físico. Es decir, si utilizamos las ecuaciones de la física postnewtoniana o de la relatividad general cuantitativa, si tenemos los valores de momento y posición de un objeto, de un sistema determinado, podemos predecir la evolución en el tiempo. Conociendo el momento y la posición, se puede predecir la evolución del sistema. No podemos decir exactamente lo mismo de la física cuántica, como vosotros sabéis. ¿Por qué? Porque hay una relación de incertidumbre entre el momento y posición de una partícula. Y como veis, esa relación de incertidumbre de movimiento y posición lo podemos representar también en un espacio de fases con una especie de desviación, de intervalo, de incertidumbre para los momentos y posiciones de las partículas. Por eso es tan importante el espacio de fases, porque nos permite trabajar con los sistemas físicos de una manera mucho más accurate, voy a decir, mucho más precisa que si utilizamos las típicas gráficos de posición y tiempo. Como conclusiones, pues bueno, hemos introducido conceptos básicos de mecánica, cambiamos un poquito la notación, hemos introducido esas nuevas notaciones de la física postnewtoniana y hemos visto que colocamos el momento y la posición ahora en el centro
de nuestro trabajo, en el centro de nuestros sistemas físicos para poder estudiarlos. Pues muchas gracias por vuestra atención. Si os ha gustado, os invito a que os suscribáis al canal pinchando en el pequeño ratoncito que veréis aparecer por aquí. Os dejo también un enlace al curso de física postnewtoniana en general y otro enlace a la lección anterior. Muchas gracias y hasta la siguiente. No os olvidéis de suscribiros.